Ya desarmado y un alternador. Voy a hacer la diferenciación aquí para que no tengamos problemas de dificultad. Todo esto vendría siendo motor de partida y esto vendría siendo alternador. Bien, vamos a comenzar a reconocer los componentes y después les voy a enseñar a revisarlos con el multímetro solamente. ¿Existen otras formas de medición? Sí, hay otras formas de medición, pero esas después las van a ver el segundo semestre, ¿bien? Existen mediciones directamente con cables desde batería, existen mediciones con otros instrumentos dedicados a revisar sistemas de partida y carga, pero básicamente empezamos con lo básico, que es el multímetro, que es la herramienta principal o la más básica para poder revisar componentes eléctricos y electrónicos. Voy a comenzar con el alternador. Primeramente hay que entender que el alternador, si bien su concepto teórico y técnico es el mismo, su forma estructural va a ser distinta y va a ser de acuerdo al fabricante del vehículo y el motor donde está dispuesto. ¿Bien? Vamos a tener alternadores de 12 y 24 voltios, ¿bien? Que es lo más normal que va a haber. Alternadores de 36 voltios no van a encontrar, de 48 y 50 tampoco. ¿Ya? Lo que van a encontrar es alternadores de 12 voltios y 24 voltios. ¿Cuáles son los voltajes de regulación de estos sistemas? Para un vehículo que trabaja con 12 voltios, el voltaje normal de regulación de la caja reguladora, valga la redundancia, es de 3,5 voltios a 14,5 voltios. ¿Bien? En algunos casos particulares, cuando la caja reguladora no la incorpora al alternador, sino que la regulación se hace a través de la computadora de gestión motor, de la ECU, puede llegar hasta 15 voltios. ¿Bien? En algunos casos particulares, no es que sea siempre, ¿bien? ¿En qué vehículo lo podemos ver? En este caso, los que tenemos aquí en la sede, va a ser en los Peugeot. ¿Bien? Esos dos trabajan de esa manera. Ahora bien, ¿qué tanta risa? Es que estoy grabando para acá y se caga la risa. ¿Qué seriedad que le estamos dando a esto? Totalmente serio. Ya, ¿qué está haciendo? ¿Todo? Ya, Que haga uno solo. ¿Quién me está hablando a mí? No, es que si hay alguien que tenga un video, me lo facilita para poder subirlo a mi canal de YouTube y de ahí lo ven. Es que es más práctico, ¿no? Es más práctico para que todos lo puedan ver. No tengo YouTube. Aquí somos 3 personas. ¿A dónde la viste, chanta? Agradezco que tiene el bolsillo cerrado, no me entró el corazón. Ya, ahí porque después para que les sirva para poder retroalimentar lo que estamos viendo, ¿ya? Porque cuando hacen video independiente a veces no se los pasa. Algunos se tienen mal y se los guardan. Así que ahora lo que vamos a hacer el video, después lo vamos a subir al tiro. Nada con cuestiones. La plata para nosotros. La plata es para nosotros, pues si estamos. No, porque sin fines de lucro no monetizan. Pero no le compine. Sí, como vamos a hablar. Es una ONG, ¿no? Es una ONG, ¿no? Ya, atención. Entonces, tenemos aquí el alternador, como yo le estaba explicando. Su forma estructural va a ser de acuerdo al fabricante y el año del vehículo. Obviamente, todo va modernizándose y no es lo mismo ver un alternador del año 80, del 90, del 2000 al 2020. ¿Ya? Ahora, aproximadamente estamos hablando de una tecnología del 98 al 2015 aproximadamente, no es un alternador moderno, ¿ya? Igual vamos a tener alternadores que son refrigerados no solamente por aire como este, sino que hay alternadores más modernos que se refrigeran con el mismo líquido refrigerante del motor. O sea, va en una bóveda interna al mismo motor a combustión. BMW, Audi, Mercedes-Benz trabajan de esa manera. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los componentes básicos del alternador? Vamos a comenzar con este elemento. Bien, esta se llama caja reguladora de voltaje. Bien. Técnicamente vendría siendo el portaescobillas más la caja reguladora que está aquí, pero se le dice normalmente caja reguladora de voltaje a todo este elemento. Trabaja con un condensador que va aquí, que es solamente para poder eliminar corrientes parásitas, ¿bien? Ahora bien, también sirve para poder hacer el fenómeno de autoexcitación de la caja para empezar la generación de carga. Esta es la caja que se encarga de mantener ese voltaje estable, que es hasta un máximo de 14,5 voltios, bien, para poder que se mantenga ese voltaje sin dañar los componentes eléctricos y electrónicos, porque si ese voltaje subiera, lamentablemente se quemaría la computadora. Bien, ahora, ¿qué es la inspección visual que se le hace a esto? Revisar las escobillas o carbones que estén con su largo correspondiente.
Bien, si usted la verifica que están así, ya determina cambio. En algunos casos puedes cambiar las escobillas, desoldando obviamente atrás y cambiando solamente los carbones o escobillas, o en otros casos muy puntuales, el fabricante no te recomienda, sino que te obliga a cambiar la caja reguladora completa. Bien, va a depender de lo que te diga el fabricante. Ahora, lo más común es que uno le cambie solamente escobilla. Bien, esto. De ahí me voy a este elemento, que si bien está con la tapa, esto de aquí se llama rotor. Bien, este rotor es el electroimán, o sea, es el que induce o produce la energía. Este es un electroimán, quiere decir que por estos anillos rozantes o anillo colector se conecta la caja reguladora aquí. Bien, la caja reguladora a través de las escobillas va a energizar esto. Bien, y entre mayor sea la cantidad de energía que pasa por las bobinas, mayor va a ser el campo magnético, mayor va a ser la generación de corriente eléctrica. Entre menor energía pase por el arrollamiento, menor va a ser el campo magnético. Eso lo hace en unidad de tiempo de milisegundos, o sea, siempre está en eso. Aumenta, disminuye para poder regular el voltaje. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del rotor? Tengo estas que se llaman garras o arañas polares. Bien, tenemos la norte y tenemos la sur. El lado norte para el lado de los hilos, por donde se pone la polea, y el lado sur obviamente el que va hacia los anillos rozantes. Bien, y por dentro tengo el bobinado, bien, o arrollamiento o núcleo, bien, y después tengo nada más los anillos rozantes. Este es un sistema con ventilación interior. ¿Por qué? Porque las aspas de ventilación van internamente adosadas al rotor. Va a haber alternadores donde el ventilador es externo, por eso les digo que ha ido variando esto con el tiempo. Ya alternadores con ventilación externa no quedan, solamente quedan los que están en vehículos antiguos. Bien, en vehículos modernos se utiliza este sistema. Ahora, en lo que es maquinaria agrícola, maquinaria pesada, todavía se utilizan en algunos modelos sistemas con ventilación externa, ¿ya? Pero para vehículos pequeños, bien, se utilizan estos con ventilación interna. Bien, una vez que ya tengo el rotor revisado, proseguimos y vamos a este elemento que es el estator. El estator vendría siendo la parte fija, la que se adosa a la carcasa. El estator es el encargado de transformar ese campo electromagnético en corriente alterna. ¿Ya? Porque aquí no hay una unión física, ¿ya? Aquí esto, si bien pasa a una tolerancia aproximada de 0,5 de milímetro. Si eso fuera mayor, no se produce generación de corriente o se produciría menos de la que se necesita. ¿Bien? Eso se llama entrehierro. ¿Bien? Ahora bien, esto va girando y va cortando las espiras del estator y generando corriente. Bien, a través del campo electromagnético. O sea, va induciendo por el fenómeno de autoinducción o inducción mutua, que le hablaba yo en la clase teórica. Entonces, este estator va a ser un elemento trifásico. ¿A qué se refiere? Que trabaja a 3 fases. Tenemos dos configuraciones de conexión. Vamos a tener conexión triángulo delta o IO estrella. En este caso, esta es una configuración en triángulo, ¿bien? Porque no tengo punto C de unión acá. ¿Bien? Este es el estator trifásico. Genera corriente alterna. De ahí vamos a pasar a este otro elemento, que es la placa rectificadora de diodos, ¿bien? O rectificador, ¿ya? En este caso, esta placa rectificadora de diodos va adosada a la carcasa, no en todos los modelos va adosada a la carcasa. ¿Por qué va adosada? Porque los diodos negativos van conectados a la carcasa. Eso quiere decir que esta placa no se debe desarmar de aquí, excepto que estuviera mala. Para poder diagnosticar no es necesario sacarla, ¿ya? En caso de que tuviera un diodo con problemas, tendríamos que desarmarla para poder repararla o cambiar completamente la pieza completa. Vendría la tapa más la placa. ¿Ya? Ahora bien, este es el que se encarga de rectificar la corriente alterna en corriente continua, ¿bien? O transformar la corriente alterna en corriente continua. ¿Bien? Este es el elemento. Y ahí tendríamos todos los elementos del motor de partida. ¿Bien? Ahora les voy a enseñar a probar cada uno de esos elementos. Primero vamos a revisar el rotor. Al rotor se le hacen 2 pruebas que son derivación a masa y revisión de resistencia y continuidad a la bobina.
Lo voy a colocar aquí, prendo y voy a trabajar primero para revisar continuidad en esta unidad. En este caso, en este multímetro, la unidad de continuidad y de 200 ohm va en la misma medida, siempre se ocupa la menor. ¿Bien? Ahora bien, primero, derivación a masa, continuidad, tono audible. ¿Bien? Para revisar continuidad o resistencia no hay polaridad. Cualquiera de las dos puntas, ya sea la roja o la negra, puede ir a cualquier lado. ¿Bien? Pero aquí hay que tener cuidado, y esto es lo importante. Cuando uno quiere revisar, tiene que colocar esto, ya sea en el eje o en la araña polar. ¿Bien? En este caso yo lo voy a colocar aquí en la garra o araña polar, y la otra va a ir al anillo rozante. ¿Bien? O al anillo colector que está aquí. A cualquiera de los dos. Reviso y no debe sonar. Si suena es porque se está produciendo derivación a masa. Técnicamente me está diciendo que el arrollamiento interno está uniéndose en alguna parte con la garra polar o el eje. Y eso obviamente produce un cortocircuito. No debe haber sonido aquí, ¿bien? Luego de eso, reviso que haya continuidad entre la bobina, o sea que no esté cortada por dentro. Solamente con el ruido, ¿bien? Está impecable. Y de ahí reviso su resistencia. La resistencia que tiene un rotor de 12 voltios va desde los 1.9 ohms hasta los 4.5 ohms. Verifiquemos cuánto los marca esto. Uno en cada anillo. ¿Cuánto marca? 2.6. 2,6 ¿qué? Ohm. Eso quiere decir que está dentro del rango de funcionamiento ideal. ¿Ya? Sabiendo eso, ya tenemos todas las pruebas que le podemos hacer. Ojo, con el multímetro, insisto, ¿se le pueden hacer más pruebas? Sí. Tenemos la factibilidad de hacer muchas más pruebas con una batería, con una lámpara de prueba, pero para fines prácticos yo lo voy a evaluar solamente con esto, ¿ya? Tenemos listo lo que es el rotor. Luego del rotor verifico el estator, que como es una bobina se hacen las mismas pruebas. Primeramente reviso en esta unidad de medida, que es la más baja, el núcleo, que vendría siendo este, que es la parte metálica, ¿no es cierto?, con el estator. No debe haber conexión. Me conecto aquí al núcleo y reviso cada una de las fases. Si suena, derivación a masa, o sea, la bobina está en contacto con el núcleo. De ahí tengo que revisar que las bobinas del estator estén unidas entre sí por cada una de las fases. Coloco cualquier punta en una fase y en la otra sí debe sonar. ¿Bien? Y me debe marcar aproximadamente por fase 0,03 ohm. Está marcando 0,02, está dentro del rango, ¿bien? Aparte del ruido. ¿Ya? ¿Te fijas? Si no marcara eso, porque tenemos algún problema. ¿Bien? Obviamente le podemos hacer más pruebas, insisto, pero con otros instrumentos de medición, o si no tendríamos que desarmar un poco más para poder hacer una prueba de cruce, que se llama, para poder revisar que todas las bobinas estén con un principio y un final. ¿Ya? Pero para fines prácticos, en este caso, solamente lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, la caja reguladora como tal, no podemos hacerle una prueba con el multímetro, solamente podemos revisar que esté regulando el voltaje cuando revisamos, ya sea en el banco de prueba de alternadores de arranque o en el vehículo como tal. ¿Existen instrumentos para poder medir la efectividad de la caja? Sí, existen instrumentos dedicados, pero en este momento vamos a trabajar solamente con el multímetro. Lo único que vamos a revisar aquí es el largo de los carbones o escobillas. Bien. Una vez que ya tenemos todo eso listo, y aparte, ojo, hay que revisar también prueba de visualización y revisión de los rodamientos, si es que están ásperos, generalmente se cambian por kilometraje, ¿ya? Los rodamientos se cambian por kilometraje. Ya eso, el fabricante decía cuánto es el kilometraje que hay que hacerle en la mantención y reparación, y te va a decir según la ficha técnica a cada cuánto se le cambian los rodamientos. ¿Bien? Generalmente es cada 100.000 kilómetros, una cosa así. Ahora bien, la placa rectificadora de diodos, en este caso cambio la unidad de medida y verifico en diodo, que es esa que está aquí. Bien, aquí tengo que revisarlos en polarización directa y inversa. En polarización directa, tanto los diodos negativos como positivos tienen que marcar entre 500 a 700 ohm aproximadamente. Bien, porque si bien la unidad dice diodo, está dentro de la escala, ¿no es cierto?, de resistencia, ohms. Sabiendo eso, tenemos que entender que la placa va a tener tres diodos negativos y positivos. Estos de aquí arriba, en este caso para esta placa, son positivos, y estos que van adosados a la carcasa son los negativos. Bien, entonces
estableciendo eso, tenemos que entender que el perno más grueso que tenga la placa va a ser la alimentación positiva, por donde entra, por donde llega la corriente desde la batería y por donde va a generar la corriente continua del alternador para poder recargar esa batería y hacer funcionar todos los elementos eléctricos y electrónicos que tenga el vehículo. Para eso, polarización directa se refiere a que seguimos la línea de la corriente. Por ejemplo, si aquí sale positivo, ¿con cuál de las dos puntas debiera trabajar? ¿La negra o la roja? Roja. Si yo le coloco positivo y rojo, ¿cerrará circuito? No. Entonces, es que ojo, aquí no hay punta negativa ni punta positiva. Estas son solamente para poder sociabilizar de mejor manera. ¿Ya? La punta negra, entonces coloco acá y me voy aquí a las fases. Una fase voy a la fase y reviso. ¿Cuánto está marcando? 572 ohm. Me voy a la segunda fase, tiene que dar algo muy parecido a los 572 ohm. 556 ohm. Me voy a la otra y me marca 558 ohm. ¿Ya? Eso quiere decir que está dentro del rango, eso es polarización directa. Me está dejando pasar corriente. Ahora hago en polarización inversa. Positivo y positivo obviamente se anulan, por decirlo así, para que se entienda. La punta roja a positivo y aquí no me va a dejar pasar corriente y me va a marcar aquí un 1. Bien, o un -1 también, o me puede marcar en algún otro multímetro un OL. Resistencia infinita que se llama. Reviso acá. Nada. 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 Con eso determino que los diodos positivos están buenos. Pero todavía me falta revisar los diodos negativos. Para eso, como están adosados a carcasa, hago el cambio y si esto, digamos que es el negativo y digamos que la punta roja vendría siendo el positivo, cierro circuito. Bien, una vez que hago eso, procedo a revisar en polarización directa los diodos negativos y comienzo. Tengo 511 ohm en la primera fase, 504 en la segunda fase y 515 en la tercera fase. En polarización directa los diodos negativos están correctos. Vuelvo a revisar inverso y si me marca un 1 o un -1 o un L están en el perfecto estado. En este caso la placa rectificadora de diodos está en perfecto estado y ahí ya tenemos toda la revisión de lo que es el alternador. Bien, sigamos.